El 30 de julio de 1683, María Teresa de España, reina de Francia, agonizaba en sus aposentos de Versalles. Solo tenía 44 años. El absceso de su brazo izquierdo se había vuelto purpúreo y putrefacto. Su médico, Antoine d'Aquin, permanecía impotente mientras la infección devastaba su cuerpo. Alrededor de su lecho se reunieron los cortesanos que la habían visto sufrir durante 23 años de matrimonio con Luis XIV, el Rey Sol, un matrimonio marcado por sus interminables infidelidades y la silenciosa resistencia católica de ella. Mientras iba y venía de la consciencia, una pregunta rondaba los susurros de aquella habitación. ¿Qué sabía ella sobre la monja negra de Moret? A 80 kilómetros de distancia, en el austero convento benedictino de Moret-sur-Loing, una mujer de piel oscura de unos 19 años estaba sentada en su celda. Su nombre era Louise Marie-Thérèse, un nombre que combinaba los nombres del rey y la reina como si afirmara una reivindicación que nadie reconocería. Había vivido toda su vida en ese convento, recibiendo un trato especial que la distinguía, visitas de la realeza, una generosa pensión pagada directamente por el rey, su retrato pintado por el mismo artista que retrataba a los monarcas franceses. Sin embargo, nunca la habían mostrado al mundo exterior, nunca la habían reconocido, nunca la habían reclamado. La reina murió esa misma noche, sin revelar los secretos que guardaba. Pero el rumor que dejó tras de sí persistiría durante siglos, que en noviembre de 1664 había dado a luz a una hija de piel oscura, una niña que fue declarada muerta, pero enviada en secreto lejos, una niña cuya mera existencia amenazaba con desmoronar todo el fundamento de la legitimidad real. Esta es la historia de Louise Marie-Thérèse, la monja negra de Moret, y de cómo Versalles gestionó un escándalo que expuso no solo la infidelidad, sino algo mucho más peligroso, la intersección entre la raza, la sangre real y la frágil ficción del poder absoluto. La cuestión no es simplemente si María Teresa tuvo un romance con su sirviente enano africano o si Luis XIV engendró un hijo con una mujer africana esclavizada. La verdadera pregunta es, ¿cómo gestionó la Francia del siglo XVII el nacimiento de una niña negra con posible sangre real? ¿Y qué revela su respuesta sobre los sistemas de raza y poder que se estaban construyendo en ese mismo momento? Para entender lo que realmente pensaba Versalles de Louise Marie-Thérèse, necesitamos comprender que en 1664, el año de su supuesto nacimiento, fue un punto de inflexión en la historia europea. El mismo año en que este misterioso bebé negro llegó al mundo, Luis XIV fundó la Compagnie du Sénégal para ampliar la participación francesa en el comercio de esclavos. 21 años después, en 1685, promulgaría el Código Negro, codificando legalmente la esclavitud en las colonias francesas. La raza, como categoría, estaba siendo inventada, perfeccionada y utilizada como arma, y Louise Marie-Thérèse existió justo en esa intersección crucial. El bebé en el centro de este escándalo nació el 16 de noviembre de 1664, en el Palacio del Louvre. Su nombre, según los registros oficiales, era Marianne. Nació prematuramente de María Teresa tras un embarazo complicado. La reina había estado enferma durante semanas. El parto fue público, como debían ser los nacimientos reales, presenciado por decenas de cortesanos cuya tarea era verificar que esa criatura realmente salía del cuerpo de la reina, evitando así cualquier posibilidad de que se cambiara al bebé. Y lo que presenciaron esos testigos les dejó conmocionados. Según Mademoiselle de Montpensier, la prima del rey que documentó el acontecimiento en sus memorias, Philippe, el hermano de Luis XIV, le contó que el bebé nació con la piel muy oscura, casi violeta. La explicación oficial llegó rápidamente. El nacimiento prematuro, la enfermedad de la reina y la falta de oxígeno durante el parto habían provocado la tez oscura. La niña estaba enfermiza. 40 días después, el 26 de diciembre de 1664, Marianne fue declarada muerta. Pero aquí es donde la historia se fragmenta en narrativas enfrentadas. Algunos cortesanos susurraban que la niña no había muerto en absoluto, que la habían ocultado porque su piel oscura sugería algo impensable, que la reina de Francia había sido infiel con Nabo, su sirviente africano enano. Otros afirmaban que la niña realmente había muerto, pero que otra niña negra, nacida el mismo año de una de las sirvientas africanas del rey, había sido llevada al convento con apoyo real, y que esa niña era Louise Marie-Thérèse. Para entender cómo veía Versalles a Louise Marie-Thérèse, primero necesitamos comprender cómo veían a las personas africanas en su entorno. No se trataba del racismo científico del siglo XIX que llegaría después. Esto era algo tanto más fluido como más insidioso, un racismo de fascinación. Nabo, la figura central de una de las teorías sobre la ascendencia de Luis, encarna perfectamente esta dinámica. Había sido entregado como regalo diplomático a María Teresa cuando tenía entre 10 y 12 años, enviado por el rey de Adra, en lo que hoy es Benín, África Occidental.
No era simplemente un sirviente, era un símbolo de estatus, un adorno exótico, una curiosidad viviente. Los relatos contemporáneos lo describen vestido con un fastuoso atuendo africano, cubierto de joyas. Madame de Montespan, una de las amantes de Luis XIV, le regaló una aigrette incrustada de rubíes y diamantes como muestra de respeto hacia la reina, o quizá como sarcasmo cortesano, según cómo se interprete. La reina mimaba a Nabo en exceso. Gastaba bromas por el palacio, se escondía bajo sus faldas, tiraba de su vestido para hacerla tropezar, le permitía sentarse en su regazo delante de las visitas. Otras damas de la corte querían tener sus propios enanos africanos. Se habían convertido en accesorios de moda. Esto es crucial. Las personas africanas en Versalles existían en un espacio liminal entre persona y posesión, entre lo fascinante y lo aterrador, entre lo honrado y lo cosificado. Cuando nació el bebé negro, fuera hija de la reina o del rey, el color de su piel no solo provocó indignación moral, provocó una respuesta compleja: curiosidad, fascinación, horror ante el mestizaje y sobre todo una necesidad de contener y controlar algo que no encajaba en las categorías que se estaban construyendo. Pero la reacción visceral ante la existencia de Luis ocultaba un problema político mucho más peligroso: la cuestión de la sucesión legítima. Si el bebé nacido en 1664 era realmente hija de María Teresa con alguien que no fuera el rey, planteaba una pregunta insoportable. ¿Podría ser también ilegítimo el delfín, el heredero nacido 3 años antes? Por eso existía, en primer lugar, la vigilancia en torno a los nacimientos reales. Las reinas daban a luz en público, con decenas de testigos, precisamente para evitar este tipo de dudas. El sistema estaba diseñado para ser infalible. Si todos esos testigos veían salir del cuerpo de la reina a un bebé de piel oscura, ¿cómo podría explicarse si no era por infidelidad? ¿Y si la reina había sido infiel una vez? ¿Qué pasaba con las demás ocasiones? La teoría alternativa, que la niña era hija del rey con una sirvienta africana, generaba otro tipo de crisis. Luis XIV había engendrado al menos 17 hijos ilegítimos reconocidos. Tener bastardos no era el escándalo, pero tener un bastardo negro en 1664, cuando Francia estaba expandiendo su comercio de esclavos y construyendo jerarquías raciales para justificarlo, creaba una contradicción que el sistema no podía absorber. Si un niño de ascendencia africana podía llevar sangre real, ¿qué significaba eso para toda la estructura del derecho divino y la superioridad racial que se estaba construyendo para sostener la explotación colonial? De cualquier manera, la existencia de Louise Marie Thérèse era una crisis de categorías. No se la podía negar del todo, de ahí la pensión, las visitas, el trato especial. Pero tampoco se la podía reconocer, de ahí el secretismo, el convento, la vida entera de ambigüedad. Lo más revelador de este escándalo no es lo que la gente decía, sino lo que no decían. Los embajadores extranjeros, cuyo trabajo era informar a sus gobiernos de cualquier rumor de escándalo, guardaron silencio. Ningún enviado español, inglés o neerlandés mencionó a un bebé negro. Los registros oficiales de la corte simplemente anotaron: Marianne, nacida el 16 de noviembre, fallecida el 26 de diciembre, que descanse en paz. Ese silencio no era incompetencia, era una gestión política sofisticada. La corte francesa comprendía algo fundamental: no eliminas una amenaza haciéndola desaparecer por completo. Eso crea mártires y demuestra culpabilidad. En su lugar, la mantienes en un estado de incertidumbre cuántica. Le das el reconocimiento justo para neutralizar a quienes conocen la verdad, pero nunca lo suficiente como para hacerlo oficial. Por eso Alexandre Bontemps, el ayuda de cámara de mayor confianza del rey, escoltó personalmente a la niña hasta Moret en la primavera de 1665, llevando consigo fondos considerables para su cuidado. Por eso una carta posterior del secretario de la Casa del Rey, fechada el 13 de junio de 1685, hizo los arreglos para su manutención. Por eso, el 15 de octubre de 1695, Luis XIV le concedió una pensión oficial de 300 libras anuales, equivalente a unos $60.000 actuales, que debía pagarse durante toda su vida en este convento o donde quiera que estuviera. Estas acciones fueron deliberadas, documentadas, costosas, pero nunca se explicaron. Louise Marie Thérèse existía en un limbo oficial, ni reclamada ni eliminada, ni reconocida ni olvidada. Era la princesa de Schrödinger, simultáneamente real y plebeya, visible e invisible, real e irreal. La confrontación que lo cristalizó todo ocurrió alrededor de 1695, cuando Louise Marie Thérèse tenía unos 31 años. A estas alturas, María Teresa llevaba 12 años muerta.
Luis XIV se había casado en secreto con Madame de Maintenon, su amante de toda la vida, ahora elevada a reina no oficial, y Luis había tomado los votos como monja benedictina, adoptando un nombre que combinaba descaradamente los nombres del rey y la reina, Louise Marie de Sainte-Thérèse. También había empezado a hacer una afirmación que aterrorizaba a Versalles, que era hija del rey. Quizá se lo habían dicho de niña, quizá no dedujo por el trato especial, las visitas reales, la generosa pensión. De cualquier modo, llegó a oídos de Maintenon que esta oscura monja negra se hacía llamar princesa. Madame de Maintenon, ahora la mujer más poderosa de Francia, sin rival, emprendió el viaje a Moret-sur-Loing. Las paredes del convento susurraban tensión. Las monjas sabían quién venía. Luis esperaba en el locutorio, la sala de visitas donde las monjas de clausura podían recibir a personas del exterior a través de una reja. Maintenon llegó con toda la autoridad de su cargo. Ordenó a Luis que dejara de afirmar que tenía ascendencia real, que dejara de decir que era hija del rey, que dejara de avergonzar a la corona. Y Louise Marie Thérèse, esta mujer que había pasado toda su vida en un convento, que nunca había tenido familia ni hogar fuera de estos muros, que había existido en una incertidumbre perpetua sobre su propia identidad, dio una respuesta que demostraba que entendía el poder mejor que su interrogadora. Dijo: «Madame, el hecho de que una dama de su rango se haya tomado la molestia de venir aquí con el propósito expreso de decirme que no soy hija del rey, me convence de que sí lo soy. ¿Puede leer eso?». No afirmó su identidad, lo cual habría sido indefendible. Utilizó la negación de Maintenon como prueba. Si no fuera nadie, ¿por qué la segunda persona más poderosa de Francia viajaría personalmente 80 kilómetros para silenciarla? El mero esfuerzo por suprimir la afirmación demostraba que la afirmación importaba. Es una lección magistral de lógica performativa. Es el mismo razonamiento que usarían los grupos oprimidos siglos después. Vuestra violencia hacia nosotros demuestra que somos una amenaza para vosotros, lo que prueba que tenemos poder, lo que demuestra que importamos. Maintenon se marchó. Nunca volvió a Moret, pero la pensión siguió pagándose cada año hasta la muerte de Luis en 1732. El silencio continuó, la ambigüedad continuó. El sistema había diseñado la respuesta perfecta. Ni confirmación, ni negación, ni reconocimiento, ni eliminación. Solo incertidumbre. Entonces, ¿qué pensaba realmente Versalles del bebé negro nacido en la corte? La respuesta es compleja, contradictoria, y revela tanto sobre la construcción de la raza en el siglo XVII como sobre una mujer misteriosa. Los cortesanos realistas necesitaban hacer desaparecer el escándalo sin dejar de mantener una negación plausible. Promovieron la versión oficial. El bebé murió a los 40 días de vida. Su piel oscura se debía a la falta de oxígeno. Caso cerrado. Felipe, el hermano del rey, le dijo a Montpensier que el bebé no era negro en absoluto, sino muy feo, intentando cambiar la narrativa. Cuando eso no funcionó del todo, ofrecieron una explicación alternativa. La reina se había asustado con nabo durante el embarazo, y el sobresalto había marcado al niño por nacer. En aquella época era una creencia común que las emociones o los sustos de una mujer embarazada podían afectar físicamente al bebé. Era una tontería, pero cumplió su propósito: justificar la piel oscura sin admitir una infidelidad. El bando de los chismosos, encabezado por figuras como Saint-Simon, Madame de Montespan y Mademoiselle de Montpensier, mantuvo el escándalo vivo durante décadas. Saint-Simon escribió en sus memorias que había una mujer mora en el convento de Maurelles que recibía el máximo cuidado y atención, pero que nunca era mostrada a nadie. Observó que tanto la difunta reina como Madame de Maintenon la visitaban con regularidad y siempre velaban por su bienestar, incluso cuando no la veían directamente. Estos memorialistas tenían sus propias agendas. Saint-Simon, en particular, guardaba rencor contra Luis XIV, pero ellos conservaron la historia incluso cuando los canales oficiales intentaron enterrarla. Para ellos, Luis representaba una prueba deliciosa de la hipocresía real. Madame de Maintenon veía a Luis como una amenaza para su propia y precaria posición. Había pasado de institutriz a esposa no oficial del rey gracias a una gestión cuidadosa de los escándalos. Un rumor de que la reina había puesto los cuernos a Luis o de que Luis había engendrado una hija negra socavaba la majestad divina que ella se había esforzado en proyectar. Ella promovió una explicación alternativa. Luis era hija de unos pobres jardineros negros que trabajaban en la Real Menajería, y Maintenon, caritativamente, había colocado a la niña en el convento. Esta historia aparece en el diario del duque de Luynes, claramente diseñada para ser la explicación oficial y benigna, pero planteaba sus propias preguntas. ¿Por qué tanta generosidad con la hija de unos simples jardineros? ¿Por qué las visitas, la pensión, el secretismo? La orden benedictina de Maurelles existía en una profunda ambivalencia.
El acceso a su orden era sumamente selectivo, reservado a mujeres de estatus noble. Rechazaban a las aspirantes de baja cuna, pero aceptaron a Luis incluso con la asistencia de la familia real cuando tomó los votos. Le dieron un trato especial, la mantuvieron cuidadosamente apartada, pero la honraron en privado. Se beneficiaron de la pensión real, pero nunca reconocieron públicamente el motivo. Fueron cómplices de la ambigüedad, sacando provecho de ella mientras mantenían una distancia moral. La jerarquía de la Iglesia Católica se enfrentaba a un problema teológico, cómo abordar la posible mestización que implicaba a la realeza. Si María Teresa hubiera cometido adulterio, habría cometido pecado mortal y puesto en peligro la legitimidad dinástica. Si Luis hubiera engendrado un hijo con una mujer africana esclavizada, habría violado jerarquías que la Iglesia apoyaba implícitamente, aunque condenara oficialmente la esclavitud en la propia Francia. La solución fue el silencio. Ningún sacerdote ni obispo dejó ninguna opinión escrita sobre Luis. Su existencia simplemente nunca se abordó en términos teológicos. Las cortes extranjeras veían un posible margen diplomático, pero guardaron un silencio extraño. Los españoles, en particular, tenían motivos para preocuparse. María Teresa era una infanta española y cualquier escándalo repercutía en España. Sin embargo, ningún informe de embajador español menciona a un bebé negro. Esto sugiere o bien una magistral presión diplomática francesa o un entendimiento mutuo de que ciertos escándalos eran demasiado desestabilizadores como para utilizarlos como arma. Hacer que Francia pareciera débil podía resultar satisfactorio, pero también sentaba un precedente que a otras familias reales les resultaba incómodo. Es probable que el pueblo llano nunca supiera que Luis existió. El escándalo permaneció confinado a las altas esferas de la corte, pero la figura de Nabo, el enano africano, entró en la memoria cultural francesa. Su misteriosa desaparición tras el nacimiento del bebé alimentó la especulación durante generaciones. ¿Fue asesinado? ¿Encarcelado? ¿Era él el hombre de la máscara de hierro? Estas teorías populares persistieron precisamente porque los canales oficiales no ofrecieron respuestas. La propia Louise estaba absolutamente convencida de su origen real. Llamaba al delfín mi hermano cuando él visitaba el convento, una afirmación tan impactante que Saint-Simon la dejó registrada. Eligió un nombre que combinaba a ambos padres reales. Se mantuvo firme ante Manteñón y vivió 68 años con esa convicción, sin recibir nunca reconocimiento, pero tampoco cediendo jamás a negarla. Su certeza, mantenida durante toda una vida sin validación externa, sugiere o bien que le dijeron la verdad de niña, o bien que las pruebas circunstanciales a su alrededor eran simplemente demasiado contundentes como para ignorarlas. ¿Y qué pasó con Nabo? Desapareció tras el nacimiento de Marianne en 1664. No existe ningún registro que explique a dónde fue. En 1978, el escritor francés Pierre-Marie Dujol publicó una teoría según la cual Nabo habría sido encarcelado como el hombre de la máscara de hierro, pero esto no es más que una especulación. Lo que sabemos es más sencillo y más triste. Era un niño cuando fue entregado como un regalo diplomático, un ser humano tratado como un juguete exótico, y cuando dejó de ser conveniente, fue borrado. Fuera o no el padre del bebé, era el chivo expiatorio perfecto. Negro, esclavizado, sin voz, desechable. Su desaparición dice mucho sobre cómo el sistema gestionaba las amenazas, no con explicaciones, sino con ausencia. Louise Marie-Thérèse vivió hasta 1732, muriendo con aproximadamente 68 años. Pasó toda su vida en ese convento sin salir nunca, sin ser reconocida públicamente, pero tampoco siendo olvidada. La pensión se pagó hasta su muerte. Incluso después de la muerte de Luis XIV en 1715, su sucesor continuó con los pagos. ¿Por qué? Porque dejar de pagarlos habría suscitado preguntas. Había que mantener la ambigüedad. Cuando Voltaire la visitó en 1751, ella llevaba ya 19 años muerta, pero él había escuchado las historias. Conoció a monjas que la recordaban. Escribió que probablemente era una de las muchas hijas ilegítimas de Luis XIV, nacida de una sirvienta africana. Esta se convirtió en la explicación aceptada entre los historiadores, más sencilla que la aventura de la reina, más acorde con el comportamiento conocido de Luis y menos amenazante para la legitimidad. Sin embargo, incluso esta explicación nos obliga a preguntarnos: ¿por qué el secretismo extraordinario con un bastardo entre 17? El retrato de Luis que cuelga en la biblioteca Saint-Geneviève de París podría ofrecer una pista. Una investigación realizada en 1924 por la Société de l'Histoire de París demostró que fue pintado hacia 1680 por el mismo artista que realizó la serie oficial de retratos de los reyes franceses desde Luis IX hasta Luis XIV, el retratista real, pintando a una monja que supuestamente no era nadie. Ese detalle por sí solo sugiere que Luis era alguien a quien la corona no podía reconocer públicamente, pero tampoco podía ignorar en privado.
En la misma biblioteca hay una carpeta titulada Documentos relativos a la princesa Louise Marie Thérèse, hija de Luis XIV y María Teresa. Está completamente vacía. Nunca sabremos si los documentos fueron retirados o si la carpeta fue creada por un entusiasta. Pero esa carpeta vacía es en sí misma una metáfora perfecta. Un espacio oficial reconocido para una persona que oficialmente no existía. La consecuencia más amplia de la historia de Louise va más allá de una sola mujer. En los mismos años en que ella vivía en su convento, Francia estaba construyendo los marcos intelectuales y legales que sostendrían siglos de esclavitud colonial y jerarquía racial. El Código Negro de 1685 definía a las personas esclavizadas como bienes muebles, les negaba derechos legales, pero también especificaba que los esclavos liberados disfrutarían de los mismos derechos que los súbditos franceses nacidos libres. Esta contradicción, africanos esclavizados como propiedad, africanos liberados como potenciales iguales, creó categorías inestables que personas como Louise Marie Thérèse d'Esquiaguies desestabilizaban aún más. Si ella era real, incluso potencialmente real, no podía ser categorizada fácilmente. No era esclava, no era exactamente libre, no era blanca, pero tampoco era simplemente otra. Existía en un espacio que el sistema racial emergente no podía acomodar. La solución fue mantenerla en una incertidumbre permanente, ni carne ni pescado, ni tampoco un buen señuelo. Volvemos al 30 de julio de 1683, a María Teresa muriendo en su cámara. ¿Susurró algo sobre Luis? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que, en el momento de su muerte, a 80 kilómetros de distancia, una joven negra estaba sentada en un convento, rodeada de lujo pero privada de identidad, sostenida pero nunca reconocida como tal, reconocida pero jamás admitida. La pregunta de qué pensaba realmente Versalles sobre el bebé negro nacido en la corte no tiene una única respuesta, porque la propia Versalles estaba fracturada. Pensaban que era fascinante y aterradora, poderosa y prescindible, potencialmente real y necesariamente oculta. Pensaban que representaba una amenaza para la legitimidad, o una prueba de misericordia, o un problema embarazoso pero manejable. Pensaban en ella constantemente, y se negaban a hablar de ella en público. La genialidad de la respuesta de la corte francesa fue darse cuenta de que no es necesario destruir aquello que te amenaza, solo tienes que mantenerlo en la ambigüedad. Louise Marie Thérèse vivió y murió en una incertidumbre cuántica, siendo a la vez princesa y campesina, reconocida y negada, visible e invisible. El sistema funcionó a la perfección. Ella existía, pero no existía. Y 3 siglos después, seguimos discutiendo sobre quién fue realmente. Lo cual quizá era el objetivo desde el principio.